Buenos días. El tema de hoy es acerca de las patologías de la corteza prefrontal. Soy Olga Janet Sanabria Mejía, psicóloga, estudiante de la Corporación Iberoamericana en la especialización Neuropsicología de la Educación. Bienvenidos a este nuevo tema. En la actualidad no está del todo claro quién fue el primero que determinó o que definió el nombre de corteza prefrontal. Muchos investigadores pioneros en la citoarquitectura cerebral restringieron el término prefrontal a una región mucho más pequeña del cerebro. Pero se considera que en 1935 Carlyle Jacobsen empleó el término de corteza prefrontal por primera vez para diferenciar las áreas prefrontales granulares de las áreas no granulares motoras y premotoras del lóbulo frontal. En la terminología de las áreas de Brodmann, la corteza prefrontal incluye las áreas 8, 9, 10, 11, 44, 45, 46 y 47, por lo que resulta una región muy amplia con una gran cantidad de estructuras en su interior. También es importante destacar que la zona de proyección de los núcleos del tálamo, según apunta el trabajo de Rose y Woolsey, estos autores demostraron que en los animales no primates, o sea, aquellos que no tienen corteza prefrontal, estas estructuras se proyectan hacia regiones diferentes, concretamente hacia las zonas anterior y ventral. En la actualidad existen estudios que han demostrado que las proyecciones del núcleo medio dorsal del tálamo no están restringidas a la corteza prefrontal en los primates, sino que podrían viajar también hacia otras estructuras cerebrales. La corteza prefrontal es conocida como aquella área cuya estimulación eléctrica no provoca movimientos observables. No obstante, esta definición causa una cierta controversia, ya que la ausencia de movimientos observables tras estimulación eléctrica también se puede observar en regiones no granulares de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, como ya hemos visto anteriormente, se encuentra en una región del cerebro eh, que hace parte de los lóbulos frontales. Distintos problemas en esta parte o área del cerebro permiten observar perfiles cognitivos, conductuales y emocionales que generan trastornos o dificultades para las personas que hayan sufrido algún inconveniente en cualquiera de las áreas, puesto que están asociados con estos circuitos. Las lesiones prefrontales dorsolaterales, por ejemplo, llegan a producir un problema en la fluencia verbal y no verbal. Las lesiones en la parte orbitofrontal causan desinhibición e irritabilidad. Y si, por ejemplo, las lesiones en el área del cíngulo medial frontal anterior resultan con dificultades en apatía y disminución en la iniciativa. El daño de las estructuras subcorticales que integran los distintos circuitos, como el estriado, el pálido y el tálamo, producen manifestaciones similares a la de la región frontal de origen, aunque de una manera más reducida. Por lo tanto, los cuadros mixtos son más frecuentes cuando hay daños subcorticales. Esto quiere decir que cualquier daño en la corteza cerebral, en el área prefrontal, nos puede traer problemas hacia la conducta, hacia las emociones y de hecho a la parte cognitiva. Continuando,
La primera región que vamos a ver que presenta problemas es la orbitofrontal, que también se conoce como cambio de personalidad. ¿Por qué se sucede esto? Hay diversas causas. Una de ellas debido a accidentes craneoencefálicos o ruptura de un aneurisma de la arteria comunicante anterior y también por consecuencia de tumores llamados o denominados meningiomas orbitofrontales. Los traumatismos craneoencefálicos pues son los más frecuentes cuando las personas sufren accidentes, ya sean en autos o en motos. Y la superficie orbitaria y el polo frontal son las regiones que se lesionan con más frecuencia en los traumatismos craneales por el contacto con la base del cráneo sobre la que descansa, puesto que esta es la parte más cercana al cráneo que tenemos. La ruptura de los aneurismas es una causa común del síndrome frontal, pues la hemorragia puede causar un daño directo. Además, esto trae pues un sangrado que puede producir un espasmo arterial que seguidamente condiciona una lesión isquémica en la región orbitofrontal. Es común también en el síndrome disejecutivo se acompañe de un síndrome amnésico si la lesión abarca además el núcleo accumbens y otras estructuras límbicas. La tercera causa, por consecuencia de tumores, provoca un cuadro de deterioro cognitivo que progresa lastimosamente. Estos síntomas no siempre son acompañados de signos neurológicos físicos, por lo que no siempre consultan tempranamente al médico. Entonces, esto hace que se complique más para la detección, pues cuando no es visible el problema de la accidentalidad. ¿Qué pasa con estos pacientes que han sufrido una lesión en el área orbitofrontal? A nivel conductual, ellos empiezan a presentar conductas inapropiadas, irritabilidad, falta de tacto, distractibilidad y desinterés por los eventos actuales. Estos pacientes también son incapaces de responder a señales sociales y se encuentran controlados por los estímulos inmediatos. A ellos se les ha determinado como sociopatía adquirida para describir los trastornos de la regulación comportamental y que incluyen tanto la falta de comprensión como de remordimiento por la presencia de conductas inadecuadas. Ellos no son lo suficientemente conscientes de sus actos, por lo tanto ellos no tienen ninguna inhibición en este proceso. Slinger y Damasio en 1985 fueron quienes utilizaron el término sociopatía adquirida a estos pacientes, puesto que pues, fueron los primeros en encontrar estas señales. El síndrome orbitofrontal se produce por una lesión a cualquier nivel del circuito orbitofrontal, pero especialmente por lesión en las áreas basales 11 y 12 del área de Broca. Otro de los trastornos del lóbulo frontal se refiere al dorso lateral o disejecutivo. Este trastorno se da cuando se sucede una lesión o infarto de la arteria cerebral media. Uno de los resultados es un cuadro de neglect especial, anosognosia, déficit espacial y dificultades emocionales. En el circuito dorsolateral existen proyecciones hacia el núcleo caudado dorsolateral que recibe también input de la corteza parietal posterior y del área premotora. Lesiones en este circuito producen déficits en una serie de funciones cognitivas superiores, tales como la planificación, la secuenciación, flexibilidad, memoria de trabajo,
verbal y autoconciencia o metacognición. Típicamente, estos pacientes muestran latencia de respuestas largas y dificultades en el recobro semántico con conservación del reconocimiento. Algunos investigadores, como Luria en 1969, enfatizaban la presencia de poca perseveración, conductas dependientes del estímulo y ecolalia. Las dificultades en las funciones ejecutivas de estos pacientes son problemas en las conexiones básicas, emociones y para la regulación de respuestas conductuales frente a diferentes demandas ambientales. También dificultades en la iniciación de comportamientos apropiados. Se les dificulta poder inhibirlos, poder controlarlos y dificultades para terminar con aquellos comportamientos que se consideran inapropiados. Respecto a la memoria de trabajo, dice Owen 1990, la información de una persona es capaz de mantener online y que va a necesitar a corto plazo mientras realiza una determinada acción o memoria a corto plazo, se refiere a un sistema de almacenamiento transitorio y manipulación de la información necesaria para la realización de estas tareas como aprendizaje, comprensión y razonamiento. Estas personas se les dificulta mantener una memoria a largo plazo. Otras alteraciones de la memoria, aunque tienen memoria, pero en algunas pruebas formales los pacientes no tienen la habilidad para utilizarlas en situaciones de la vida real. Las dificultades en el recuerdo pueden ser también debido a una interferencia en los mecanismos de codificación de la información causada por el déficit de atención o dificultades en las funciones ejecutivas. Déficit en la programación motora. Este trastorno se evidencia al realizar tareas motoras, como por ejemplo coordinación visual y motora, o sea, el manejo de sus pies o manos no los pueden coordinar. Reducción de la fluidez verbal y no verbal. Para generar palabras, escasez y fluidez a la hora de realizar dibujos también, puesto que se ven involucradas las áreas de Broca. Alteración del comportamiento, se ven lentos, inatentos, desmotivados, distraídos, carecen de curiosidad y cuando la lesión es en el área izquierda, la depresión es un síntoma frecuente. No tienen o no presentan orden temporal de los acontecimientos, dificultades para ordenar el tiempo y el lugar. Y por último, trastornos en la resolución de problemas y tomas de decisiones. Para ellos es completamente difícil contextualizar y dar solución y respuesta a problemas. Pacientes con lesiones dorsolaterales presentan dificultades en la toma de decisiones, dicen Manes 2002, tanto en los tiempos de deliberación como en la calidad de las estrategias utilizadas. Por ende, estos pacientes con lesiones similares en el hemisferio izquierdo obviamente causan o presentan afasias. Algunas lesiones focales dorsolaterales posteriores pueden ser resultantes de isquemias limitadas a los brazos anteriores de la arteria cerebral media. Bueno, llegando ya a la parte final de la exposición, encontramos el trastorno del lóbulo frontal ventromedial que se relaciona con la apatía y el mutismo. Este trastorno es muy dado
por un accidente cerebrovascular de la arteria cerebral anterior, dando como resultado daños en los sectores anteriores y suprameciales. Y generalmente estos pacientes presentan mutismo akinético. Cuando las lesiones son bilaterales agudas en el área frontal, el paciente o individuo, aunque está despierto y posee conciencia, no inicia ninguna respuesta que él desee. Presenta a estos pacientes pocos movimientos espontáneos, pueden mostrarse incontinentes, pueden hablar únicamente utilizando monosílabos y no reaccionan emocionalmente, aunque se les estimule de manera dolorosa, no dan respuesta. Las patologías subcorticales, tales como las enfermedades de Parkinson y de Huntington, pueden causar apatía si el cíngulo anterior se encuentra afectado. Las áreas que han tenido este inconveniente son el área 24 de Brodmann, al estriado ventral, incluyendo el caudado ventromedial, el putamen ventral, el núcleo accumbens y el tubérculo olfatorio. Así lo determinan Goldman, Rakic y Porrino 1985. El paciente está despierto, pero con total apatía y no muestra ningún tipo de emoción. Relaciona Devinsky 1995. Solo responde a sus propios motivos, es decir, no contesta las preguntas ni presenta respuestas motoras. Por último, se ve el caso de abulia, donde el paciente tiene una ausencia de motivación e iniciativa. Y pues es así como se encuentra el paciente con trastorno ventromedial. Toda la información presentada en esta exposición ha sido tomada del libro de Neuropsicología Clínica de Alfredo Ardila y Mónica Rosselli, segunda edición. También de la revista de la Biblioteca Digital de la Universidad Católica Argentina, Revista de Psicología, volumen 1, número 2, 2005, Funciones Ejecutivas y Trastornos del Lóbulo Frontal, y del libro de Rodelar. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.